Hermanos, una vez más estamos en la segunda parte del quinto video de esta enseñanza de lo que es el discipulado, ¿verdad? Espero en Dios que ustedes pues estén recibiendo de parte de Dios la enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, aprender un poco más de la palabra del Señor, ¿verdad? A veces escuchamos la palabra congregación y solo nos imaginamos, es solo ir a la iglesia, es solo reunirnos en un lugar. No, si pudimos ver en el video anterior, estuvimos hablando de cómo viene el proceso de lo que es la palabra congregación y de dónde empezó y por qué se reunían, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con esta parte y estábamos hablando respecto a Esdras, ¿verdad? Que él fue el encargado, el sacerdote que Dios escogió para poder reconstruir, ¿verdad? El templo cuando Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, en ese entonces se levantaron dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, ¿verdad? Entonces se despierta el mover de Zorobabel, del espíritu de Zorobabel. Y desde entonces se levanta un movimiento para restaurar el templo, ¿verdad? Y bueno, muchos se oponían a que Nehemías construyera los muros y obviamente también el templo, ¿verdad? Pero Dios tenía planes para cada uno de nosotros. Nehemías 8:1 dice: entonces todo el pueblo se reunió, óigalo bien, como uno solo, ¿verdad? Otra vez vuelve aquí la congregación, se reunió. Congregación se le llama a un lugar donde nos reunimos todos, donde nos congregamos, o sea, es una reunión, una unión de hermanos, ¿verdad? Donde nos ponemos a hablar temas de parte de Dios, a hablar temas importantes, temas que bueno, es necesario que los aprendamos, ¿verdad? Entonces, Nehemías volvió a reunir, en esa congregación se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba frente a las puertas de las aguas, y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a él, ¿verdad? Sigue a Israel, sigue la palabra, dice, Esdras abrió el libro a la vista de todos, de toda la congregación, porque él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando él abrió, todo el pueblo se puso en pie. Miren qué bonito eso, que todo el pueblo, ese es el respeto que le tienen a la palabra de Dios, ¿verdad? Igual como lo hacemos nosotros acá, ¿verdad? Que nos paramos no todo el tiempo nos paramos para leer la palabra, pero ellos tenían un gran respeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Respetaban mucho a la palabra de Dios. Entonces, Dios bendijo, ¿verdad? Y dice acá que él abrió el libro y todo el pueblo se puso en pie. Entonces, él bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió. Yo quiero que diga, ahora yo quiero que repita usted, ¿verdad? Amén, 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 porque así decía el pueblo. Cuando Esdras abrió el libro y dijo, amén, ¿verdad? Todo el mundo gritaba amén. Aquí había un culto de avivamiento, ¿verdad? Grande en ese entonces. Imagínense cómo era la adoración en ese entonces, cómo adoraban al rey, el gran respeto que le tenían al Señor, ¿verdad? Y Dios pues se manifestaba, se movía, ¿verdad? En esa congregación, en ese lugar de adoración, porque Dios levantó a Esdras para restaurar el templo. Entonces, tenemos que nosotros tener presentes que nosotros estamos acá para levantar el nombre del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero también le llamamos templo a estas cuatro paredes, ¿verdad? Le llamamos templo a estas paredes, ¿verdad? Donde nos reunimos, ¿verdad? Entonces, toda la congregación, estaba siendo reconstruido, ¿verdad? Construyéndose el templo, el espíritu del pueblo se estaba despertando para reconstruir el templo. Por eso el profeta Ageo dice: la gloria postrera de esta casa, refiriéndose al templo, será mayor que la primera. Y ese es el contexto en el cual ese templo se levanta y es avivado por un amor por la casa de Dios, ¿verdad? Ahora bien, diga cada uno de ustedes: yo amo la casa de Dios. Amén. Yo amo la casa de Dios.
Y yo creo que el Señor quiere hacer grandes cosas en nosotros, ¿verdad? Usted tiene que tener presente que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos nosotros a creer de que Dios tiene las cosas bajo control. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros y es necesario que nosotros aprendamos a buscarlo más, a buscar más de Él, a buscar de su presencia y a decirle, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, ¿verdad? Sabemos que, como le decía, como que Moisés levantó un tabernáculo, también David levantó un tabernáculo, Salomón levantó un templo, ¿verdad? Así todos nosotros también tenemos que nosotros aportar para levantar el templo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Esdras abrió ese libro, todo el pueblo levantó las manos, se alegró. Entonces, así tenemos que alegrarnos nosotros cuando aquí nos diga vamos a leer la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros aprendamos. Dios quiere que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Todo el pueblo estaba conectado con Dios, todo el pueblo estaba presente, ¿verdad? Algo que Dios le apasiona es el ver a su pueblo congregado en el lugar donde lo alabamos, donde el lugar donde nos acercamos y nos reunimos a adorar su nombre. Él se alegra, ¿verdad? Él se alegra de que nosotros nos congreguemos, porque es lo que Él desea, que nosotros estemos siempre en unidad, ¿verdad? Como dice el Salmo 133, ¿verdad? Ver su pueblo congregado en el lugar donde ha hablado, que se congregue todo, no hay algo más apasionante, no hay algo más apasionante que Dios está en medio de nosotros y está apasionado también junto con nosotros, mostrando su poder y su señorío en medio de la congregación, ¿verdad? En medio de la congregación ya hemos visto los ejemplos, algunos ejemplos del Antiguo Testamento para aquellos que dicen, pero en el Nuevo Testamento no hay nada que hable sobre la congregación, nada de eso, ¿verdad? Muchos dirán eso, pero era en el Antiguo Testamento y bueno, ahí era donde se congregaban. Pero bien, en el Nuevo Testamento hay también una parte donde el Señor habla sobre lo que es la congregación, ¿verdad? Ya no, aunque ahí no se usa ya la palabra congregación, ¿verdad? Ni la palabra edad, que significa congregación, sino empieza a establecer una palabra que es la palabra eclesia. Palabra eclesia, ¿qué significa? Óigalo bien. Esa palabra significa asamblea. ¿Sí? Significa asamblea. La reunión vuelve otra vez en el Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento, que era edad, que significaba congregación. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra eclesia, que es en griego, ¿verdad? Es iglesia o congregación, o sea, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la congregación está presente. Amén. Así que veamos en el Antiguo Testamento que hablaba de la palabra edad, pero en el Nuevo Testamento esta palabra se cambia y se le llama eclesia, pero es en griego. Edad era en hebreo, eclesia es en griego. Amén. Y que significa lo mismo, congregarnos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento somos la congregación de los hijos de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, pero seguimos siendo congregación. Alguien podría decir, bueno, pero es que no es igual. En el Antiguo Testamento Jehová estaba con el pueblo. Sí, pero ahora tenemos a Cristo que está de nuestro lado. Amén. Así que tenemos que hacer nuestra parte, que es el congregarnos. ¿Sí? Yo tengo que hacer mi parte para congregarme. Así que los hijos de Dios, los justos, dicen la palabra que tenemos que congregar. En Salmo capítulo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la ley de Jehová medita de día y de noche. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos no se levantarán en el medio de la congregación de los justos, porque igual no conocen el camino de los Dios no conoce el camino de los porque el camino de los malos no prevalecerá, ¿sí?
De los buenos, la senda de los malos no prevalecerá ante los buenos, mas la senda de los justos, sí, permanecerá. Yo no estoy aquí en medio de la congregación porque soy lindo, porque, bueno, porque me lo merezco. No, no, no. Estamos aquí en medio de la congregación porque hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Por eso el pastor decía, ¿verdad? Que hay muchas personas que dicen que el evangelio es gratis y que no costó nada. Pero acá podemos ver que cuesta la sangre de Cristo y la sangre de Cristo no tiene precio, ¿verdad? Fuimos comprados a precio de sangre. Yo no salí de Egipto como los israelitas, pero sí salí del mundo. Ahora soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Entonces no puedo estar como rueda suelta por ahí, por allá, dando vueltas por aquí, por allá, sino que tengo que estar congregado, tengo que estar en un solo lugar, ¿sí? No podemos andar como rueda suelta por ahí, ¿verdad? Hacer de una parte a otra, ¿verdad? Sino que tenemos que estar en una congregación. No necesariamente me refiero a una iglesia local. Primero me refiero al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos referimos al cuerpo de Cristo porque imagínense, la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y no podemos decir, no puede andar un dedo o una mano a mí por allá y otra y un pie por allá y qué sé yo, dando vueltas por todos lados y si somos un cuerpo, ¿verdad? Entonces no puede estar una mano por aquel lado y mi pie por otro lado, o una oreja por allá y un ojo por allá. No, sino que somos un cuerpo y estamos unidos. Entonces cuando las personas dejan de venir a la iglesia, pues ciertamente pues se descontrola un poco. ¿Por qué? Porque hace falta un miembro de la iglesia. Entonces esa es la importancia de congregarnos, esa es la importancia de acercarnos a Dios y buscar a Dios porque somos un cuerpo en Cristo. No podemos andar como decía acá, como rueda suelta, ¿sí? De un lado para otro, ¿verdad? Me voy de esa iglesia porque no me comprendieron, me voy a ir a aquella otra. Ya muchos chismean, allá muchos señalan, allá no lo ayudan a uno, acá no podemos andar de iglesia en iglesia. Tenemos que definirnos y encontrar un lugar permanente, un lugar donde vamos a trabajar, porque Dios no quiere que andemos de un lugar para otro. Dios no quiere que estemos aquí hoy y mañana allá. No. Él quiere sentarnos en un solo lugar y por eso es necesario congregarnos, porque somos un cuerpo en Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo quiere que nosotros nos congreguemos. Somos comprados, redimidos por su sangre. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces somos redimidos por la sangre de Jesús. Vamos a darle la gloria al Señor, ¿verdad? Al Señor ahora en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento ya tiene algunos ejemplos de congregación. Vamos a ver el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12 y versículo 12, dice Jesucristo, después de que entra en entrada triunfal de Jerusalén, va al templo y dice la palabra en Mateo 12, que Jesucristo entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían y volcó las mesas de los cambistas, dinero por allá y todos lados. ¿Por qué? Porque el templo es llamado la casa de Dios, un lugar de adoración al Señor, un lugar donde se viene a adorar al Señor. No podemos nosotros venir y hacer de este lugar un mercado, ¿verdad? No podemos hacer de este lugar un mercado, sino que tenemos que darle el lugar que merece este lugar. Así que el templo es un lugar de adoración, un lugar donde nos acercamos a Dios, un lugar donde nos venimos a reunirnos, a darle gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Así que tenemos que darle la gloria al Señor, porque el templo en esa época se volvió un negocio. Amén. Que la gente llevaba animales para sacrificarlos. En esa época no era como ahora, que no era necesario traer animales. Yo me imagino ahora que si ahora trajéramos animales acá al templo para sacrificarlos, imagínate, yo creo que la gente no vendría a la iglesia no
no porque no quisiera, sino porque no soportaría ver toda esa crueldad o ver toda esa sangre en el templo. No, gracias a Dios que no se da eso ahora. Ahora tenemos al Cordero inmolado, ¿verdad? El cual se entregó definitivamente por nosotros, ¿verdad? Imagínese usted aquí sacrificando animales, las bestias, ¿verdad? Bestias trayendo bestias, diría alguien por ahí, ¿verdad? El bramido de los animales por todos lados. Imagínense cómo se miraría todo ese terreno allí, ¿verdad? Lleno de animales de tiendas, ¿verdad? Vendiendo palomas, corderos, todos los animales que se sacrificaban en ese entonces, ¿verdad? Ahora bien, Jesús se enojó tanto que echó fuera a todos esos mercaderes, ¿verdad? Que hacían su negocio, ¿verdad? En el templo. Y se da cuenta de que de esto volcó las mesas, palomas, y luego dice, escrito está, dice, mi casa será llamada casa de oración. Eso habla del templo, será casa llamada casa de oración, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesucristo le da la importancia al, al templo, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, darle importancia al templo, ¿verdad? Él viene y limpia ese lugar, porque dice, ¿cómo va a ser eso de que van a venir a hacer negocio acá? ¿Cómo va a ser eso que van a venir ustedes a hacer lo que quieran acá? Así que Dios le da lugar y la importancia a la casa de Dios, ¿verdad? Porque Dios es importante, Él tiene que ser el más importante. La casa de Dios es importante. Yo quiero decir algo. Muchos de nosotros subestimamos el valor de la casa de Dios. Y la iglesia no son las columnas como que vemos acá. Somos todos nosotros, pero la iglesia se congrega en el templo, o sea, en este lugar. ¿Sí? La iglesia se congrega en el templo para adorar y adorar al Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros le adoremos acá y le exaltemos con todo nuestro corazón. Tenemos que entender que acá nos reunimos para alabar al Señor. La iglesia está conectada con el templo. No podemos destruir, óigalo bien, el templo. No podemos destruir y desvirtuar, despreciar el templo y levantar la congregación, porque el templo es el lugar donde nos congregamos, donde nos reunimos, ¿verdad? Congregación se reúne, claro, la gente es más importante que un edificio y eso lo tenemos presente. La gente es mucho más importante que estas cuatro paredes, es mucho más importante que todo este terreno, es mucho más importante que todas las cosas. Dios es el más importante, aún del templo. Dios es el más importante y a Él le debemos el respeto. Y yo creo que el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Entonces, tenemos que nosotros respetar el lugar donde nos congregamos, ¿verdad? Donde nos reunimos. La gente, como les decía, la gente es más importante que un edificio. Obviamente que sí, pero este no es un edificio cualquiera. Aquí donde estamos no es un edificio cualquiera. Es un lugar donde Dios está, donde nos reunimos. Dice que nosotros nos reunimos para alabar y adorar el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros busquemos a Dios y le digamos, Señor, yo vengo a este lugar no porque sea bonito, sino porque yo te busco, porque te anhelo, porque te deseo. Si yo no podemos estar adorando en un lugar humilde, en un lugar más sencillo. Gloria a Dios porque tenemos este templo, gracias a los pastores, gracias al apóstol y a los que han trabajado acá. Pero esto no tiene que ser la razón por la cual estamos acá, sino que no importa el lugar, no importa en donde estemos, nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor con todo nuestro corazón, ¿sí? Entonces es necesario, por eso para Jesús el templo fue valioso y es valioso, pero después la iglesia primitiva, dice Hechos capítulo 45, verso 42, dice 5:42, la iglesia primitiva, la iglesia primera, iglesia dice, y todos los días en el templo y en la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Yo veo aquí una iglesia que no solamente se movía en la casa, sino que se movía en el templo.
Esa era la primera iglesia. Los apóstoles predicaban en la iglesia, en el templo. Por ejemplo, Juan capítulo 3 nos narra el gran milagro del cojo, del templo, de la hermosa, ¿verdad? Cómo Pedro y Juan a la hora de la oración subían al templo. Aquí podemos ver de que toda la gente se reunía en ese lugar para adorar al Señor y para darle la gloria al Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros nos reunamos en ese lugar de adoración, ¿verdad? Ellos, Dios subiendo al templo, alguien diga templo. Ellos iban subiendo y había un cojo en la puerta de la hermosa listo para recibir la ayuda de parte de Pedro y de Juan. Los vio fijamente a los ojos, no tengo plata ni oro, entonces, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate. Podemos ver que en la iglesia se dan muchos milagros, en la iglesia se dan muchas maravillas, en la iglesia se dan muchas cosas que a veces nosotros nos las perdemos por no venir a la iglesia. Que a veces nosotros dejamos de recibir la bendición, ¿por qué? Porque no venimos a la iglesia, no nos congregamos. El apóstol Pedro oraba porque él le dijo, no tengo plata ni oro, pero eso era un decir. Pedro no necesitaba lo material, ¿verdad? Él lo único que deseaba era ir a buscar la presencia de Dios, y porque la presencia de Dios estaba en él, venía y hasta sanaba a los enfermos, nomás con su sombra, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús, levántate, le dice, de lo que tengo te doy. Y fue en el templo que ocurrió este milagro tan tremendo, porque Dios le da tanta importancia al templo. Óigalo bien. ¿Por qué cree Dios que Dios le da tanta importancia al templo? Porque ahí envía bendición el Señor, ¿verdad? De Dios se reúne. Ahora quiero definir algunas cosas de lo que el templo quiere decir. Ahora bien, ¿qué es el templo? En primer lugar, es un lugar de adoración a Dios. El templo es un lugar de adoración a Dios. Alguno me puede decir, pero es que yo no necesito ir al templo para adorar a Dios. Y en parte tienen razón, porque Jesucristo en Juan capítulo 4 le decía, estaba hablando con la mujer samaritana frente al pozo de Jacob, y ella le dice, es que aquí en donde nuestros padres dieron que adoráramos. Y el versículo 21 dice Jesús, créeme mujer, que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán en este monte ni en Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay lugar para adorar al Señor en sí, pero nosotros nos reunimos acá porque el Señor quiere que nosotros aprendamos a buscar de Él. Así que es necesario que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón y le digamos al Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu amor, y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros. Así que, hermanos, tenemos que nosotros aprender a buscar al Señor en el templo, en la iglesia. Pero a veces es necesario que nosotros aprendamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Pero es tremendo que a veces es necesario que los niños a veces jalan a los papás. Los niños, papá, vamos a la iglesia, ¿verdad? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Bien, vámonos, que hoy va a estar bonito y no sé qué. Y a veces vienen padres que solo dejan, hay personas que solo van a dejar a los niños a la iglesia y ellos se van a otro lado, ¿verdad? En vez de ser ellos los que jalen a los hijos los jalan a ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor, pues de eso no se agrada. Él quiere que todos le adoremos con todo nuestro corazón y le demos la gloria a Él. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros cambiemos de mentalidad. En Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Salmos 35:18 dice, en la gran congregación, o sea, no hay 3 peloncitos por ahí, sino que en la gran congregación, o sea, se reunía bastante gente para darle gracias a Dios. Luego vuelve y dice, oiga, se siente muy rico cuando uno está aquí en la iglesia y todos estamos adorando al Señor en medio de toda la bulla, ¿verdad? En medio de toda la congregación. Qué bonito se siente cuando está la alabanza, cuando está la adoración, cuando está aquella administración, cuando está aquello que revienta.
¿verdad? Qué bonito se siente cuando el Señor viene y se derrama sobre su pueblo y el pueblo pues recibe la bendición de parte de Dios. Dígame usted si no es bonito estar alabando al Señor en este lugar. Claro que sí. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Y también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Es como el buen óleo, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y desciende hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cuando se derrama para todos, desde el más grande hasta el más pequeño, bendice a todos. Amén. Entonces, en Salmo 149:1 dice, otra vez, aleluya, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza en la congregación de los santos. Escucha esto, hay un poder único que se manifiesta cuando adoramos como congregación. Hay un poder único que se manifiesta cuando adoramos como congregación, y entonces el Señor levanta sus manos para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos, para bendecir a todo aquel que le busca con todo su corazón. Así que si queremos un avivamiento, tenemos que acercarnos y congregarnos, ¿verdad? Aquí, porque aquí se manifiesta el Señor cuando adoramos como congregación, lo vivimos, ¿verdad? Lo vivimos cuando el Señor se manifiesta acá y se muestra. Por ejemplo, hoy estuvo excelente, estuvo bonito hoy, se sintió una presencia tremenda. Yo creo que el Señor de eso se agrada, que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón y le digamos, Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por todo lo que nos das y por todo lo que haces. Así que yo creo que Dios quiere manifestarse. ¿Y dónde se va a manifestar? En la iglesia, en la congregación. No dejémonos de congregar, hermanos, no dejemos de buscar al Señor. Es importante congregarnos, es importante buscar al Señor, es importante creer que Dios nos va a bendecir, nos va a llenar, porque no es igual adorar en la casa, uno solo poniendo la radio ahí, no es igual que cuando estamos todos juntos en armonía, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Dios se agrada de todo eso y quiere hacer grandes cosas en nosotros. Así que podemos decir que Dios ha hecho grandes cosas con nosotros y va a hacer cosas maravillosas. Así que hermanos, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, congreguémonos, no dejemos de congregarnos. Busquemos al Señor, tal vez te han lastimado, tal vez te han decepcionado, pero recuerda que no vienes por las personas, vienes a la iglesia porque amas a Dios, porque quieres cambiar, porque quieres ser diferente, porque no quieres ser igual que ellos. Por eso vienes a la iglesia tú, porque tú no quieres ser igual que esas personas que te decepcionaron. Si tú puedes ser mejor que esas personas, enhorabuena. Busca al Señor con todo tu corazón, ámalo, congrégate, llénate de su presencia y Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Y no permitas que nadie robe la bendición, no permitas que nadie te robe lo que el Señor tiene para ti. Así que hay mucho más que agregar, pero tal vez en una nueva ocasión podemos ya dar un mejor estudio. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y que la misericordia de Dios esté con ustedes y busquen al Señor con todo su corazón, ámenlo y sírvanle, porque Dios va a hacer grandes cosas con ustedes. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y será en una próxima que nos volvamos a ver. Bendiciones.